Pues sí, como ya sabéis, llevo bastante tiempo utilizando este Amazfit GTS, prácticamente puedo llevar 2 meses. Ya sabéis que os subí de hecho un unboxing de este dispositivo, si no lo habéis visto lo dejo por aquí arriba en una tarjetita. Y en este vídeo os voy a comentar todo lo mejor y lo peor y obviamente si sigue siendo recomendable a día de hoy. Pues nada, vamos a comenzar a hablar de este Amazfit GTS y lo primero de todo que os quiero decir es que si todavía no estáis suscritos os invito a que lo hagáis porque ya sabéis que en este canal no solo subimos reviews sino también muchas noticias de las últimas que van saliendo en el panorama tecnológico, así que si no os queréis perder nada, de verdad, suscribiros porque es muy recomendable. Y ahora dicho esto, vamos a empezar a hablar de lo peor y lo mejor que tiene este Amazfit GTS. Pues vamos a comenzar hablando de lo peor que tiene esta Amazfit GTS y vamos a empezar hablando de una de las cosas que más me ha sacado de quicio y es que debajo del agua este terminal se vuelve loco, es decir, podéis sumergirlo sin ningún tipo de problema, pero por ejemplo en la ducha, de verdad, como le dé un chorrito de agua se vuelve absolutamente loco, o puede cambiar la canción que estéis escuchando o incluso os puede poner alarmas o incluso ponerse en modo no molestar solo, así que os recomiendo que tenemos un botón en el que vamos a poder bloquear la pantalla, es decir, para poder desbloquearla vamos a tener que darle al botón lateral y ya en ese caso pues se va a dejar de volver loco. Otra de las cosas que no me ha acabado de convencer es la resistencia de la correa. Sí es verdad que en cuanto a calidad no está mal, es una correa de silicona, pero en este caso la durabilidad creo que no va a ser demasiado buena porque como podéis ver en las imágenes, pues bueno, se ha desgastado con relativa facilidad y es una de las cosas que no me ha gustado. Otra de las cosas que tenéis que conocer es que las notificaciones no es que sean del todo buenas porque no vamos a poder interactuar con ellas, es decir, solo vamos a poder ver si nos llega un WhatsApp o cualquier correo o cualquier aplicación que queramos que nos notifique, pero en este caso no vamos a poder interactuar ni responder con respuestas cortas, estas cosas no las vamos a tener y además cuando nos mandan a través de un chat, nos mandan a lo mejor un emoji o un sticker, pues directamente el reloj no es capaz de reproducirlo. Y uno de los puntos que creo que más os puede molestar es la calidad del GPS. No es solo el problema de que sea poco preciso, porque lo es decir, podéis salir a correr a la calle y no sé, como que se os mete por en medio de edificios e incluso se pierde la conexión sin ningún tipo de razón, sino que también además el problema es que tarda un montón en conectarse. Prácticamente si salís a la calle pues se puede tirar casi un minuto para conectarse, es muy lento y es una de las cosas que menos me ha gustado y que creo que más os puede llegar a molestar. Y el quinto y último punto que le he podido encontrar negativo es que la sincronización con la aplicación es muy lenta. No solo en cuanto a actualizar el reloj, que bueno, el paso de datos es relativamente rápido, sino que precisamente he encontrado lo más lento, por ejemplo, en cosas simples como por ejemplo cambiar la apariencia del reloj, es decir, podéis descargaros la apariencia que queráis para la pantalla principal, pero es que tarda prácticamente minuto o minuto y medio en estar disponible en vuestro reloj, de verdad, es muy lento y además también una de las cosas que me llama mucho la atención es que cuando queréis cambiar la música que tenemos en nuestro dispositivo móvil, pues de verdad, es que tarda un montonazo en conectar, cosa que no le pasa, por ejemplo, a la Mi Band, que lo hace casi al instante. Y ya digo, en un reloj que es bastante más caro que una Mi Band, que lo haga bastante más lento, pues me ha llamado muchísimo la atención. Y bueno, tranquilos que no es todo en negativo en este reloj, sino que vamos a empezar a hablar de lo mejor, que ya os digo que son bastantes cosas. Y voy a comenzar por lo que más me ha gustado y precisamente es la pantalla. Y digo que me ha gustado un montón porque no es solo por la calidad de la imagen, porque es muy muy buena. Ya más adelante vamos a comentar la resolución y tal, sino sobre todo el brillo. El brillo es muy alto, se ve perfectamente debajo del sol. Y además, una de las cosas que más me gusta es que tiene sensor de brillo automático. Y el segundo punto, y yo creo que este es el que más me ha gustado sin ningún tipo de duda, es la batería. A mí me ha durado entre 10-12 días más o menos. Obviamente esto depende si tenéis el Always On Display activado, si tenéis la frecuencia cardíaca activada. Pero bueno, ya os digo que la batería prácticamente 10-12 días os va a durar sin ningún tipo de problema. Y digo que esto es uno de los puntos más positivos porque a mí olvidarme de tener que cargarlo todos los días me parece clave. Y el tercer punto positivo para mí es el diseño. Este reloj pesa muy poquito y además creo que el formato es el ideal. Tiene un formato cuadrado, yo he podido probar otros formatos, por ejemplo el redondo, y sí que es verdad que algunos son demasiado grandes, otros demasiado pequeños. Ya digo, este a mí me parece el tamaño ideal, queda muy bien en la muñeca y de verdad yo creo que os va a encantar, sobre todo también porque es bastante unisex, es decir, no queda ni grande para el hombre ni grande para la mujer, así que como digo, creo que os va a satisfacer bastante.
Y el cuarto y último punto positivo para mí es la precisión del ritmo cardíaco. Bien, es verdad que yo estoy acostumbrado a utilizar la Mi Band 4 en mi día a día, pero de verdad la detección que tiene este reloj me parece buenísima, es súper fiable. Bien, es verdad que no es lo mismo que, por ejemplo, una banda que podemos ponernos en el pecho, pero bueno, ya digo que para este tipo de reloj y de formato me parece que la precisión es bastante buena. Bueno, y una vez visto todo lo positivo y lo negativo de este Amazfit GTS, voy a empezar a hablar de todas sus características. Y bueno, ya os he dicho que el diseño me parece muy acertado en cuanto a tamaño, pero además también me parece muy acertado porque se nota muy premium, los bordes son metálicos y además el botón se siente muy bien, el botón lateral que tenemos tiene una pulsación súper placentera, se nota de muchísima calidad y además la parte trasera donde tenemos el sensor de ritmo cardíaco tiene una especie de textura en plástico suave, de verdad, es muy agradable. Y esto lo que hace también es que no se deteriore con el paso del tiempo y de verdad me ha encantado el diseño y os lo quería comentar y dejar claro en este vídeo. Y también en cuanto a personalización, tenemos un montón de colores disponibles tanto para el cuerpo como para las correas. El cuerpo, por ejemplo, puede ser de color oro rosa, color oro, azul, plata y negro. Y además también las correas tenemos un tamaño de 20 milímetros, que es bastante estándar. Y ya digo, si os metéis en páginas como AliExpress, por ejemplo, podéis encontrar un montón de modelos, no solo de silicona, sino también de metal o cualquier otro material. Y ya digo que os es súper sencillo y también son muy baratas, así que muy recomendable. Además, también es importante decir que tenemos una resistencia de hasta 5 atmósferas de profundidad, así que si nos duchamos con él no vamos a tener ningún problema. Eso sí, tened en cuenta el tema de que la pantalla se vuelve algo loca cuando le da el agua. Y además me ha gustado un montón que tenemos un deporte específico en cuanto a natación para medir los largos y tal, así que de verdad me parece que en cuanto a resistencia y funcionalidad en este sentido pues está muy bien. Ya os he dicho al principio que la calidad de la pantalla era muy buena y eso sí, lo que no os he dicho es el tamaño y tal. Y el tamaño en este caso es de 1,65 pulgadas, tenemos una tecnología AMOLED y la resolución es de 348 x 442. Y además ya os he dicho que el brillo es muy bueno, tenemos un sensor de brillo automático y además me parece súper relevante porque el cristal que lo recubre es Gorilla Glass 3, que ya sabéis que es uno de los mejores en cuanto a resistencia a rayaduras y ya os digo que doy fe de ello porque bueno, lo he estado utilizando bastante, incluso le he dado algún golpe que otro y ya os digo que ha resistido sin ningún tipo de problema. Y en cuanto a batería tenemos una capacidad de 220 mAh y una de las cosas que os puede llegar a molestar es que tenemos un cargador propietario por parte de Amazfit que funciona con pines magnéticos. Ya digo, funciona muy bien, no se sale en ningún momento, así que no creo que vayáis a tener demasiado problema en ello. Eso sí, si se os pierde, tened en cuenta que debéis a tener que comprar sí o sí uno en la web oficial de Amazfit o bueno, en cualquier web como por ejemplo AliExpress. Eso sí, lo bueno que tiene es que al durarle tanto la batería, ya sabéis que son 10-12 días, pues no lo vamos a tener que cargar todos los días, así que bueno, podemos hacer viajes largos y despreocuparnos de tener que cargarlo pues cada 2-3 días, ya os digo, prácticamente os podéis olvidar de él y el tiempo de carga son alrededor de 2 horas. Y ya entrando un poquito en cuanto a conectividad, tenemos Bluetooth 5.0 y además los dispositivos compatibles son dispositivos Android a partir de Android 5.0, así que bastante longevos. Y además los dispositivos también compatibles de iOS son de iOS 10 en adelante. Ya digo, yo lo he estado utilizando con un iPhone sin ningún tipo de problema, además tenemos idioma español, se actualiza bastante, eso sí, me consta que el GPS se actualiza un montón, pero ya os he dicho al principio que es uno de los puntos negativos, no sé, me consta que Amazfit está trabajando en ello, pero creo que, bueno, podrían hacerlo mejor. Y por último, lo que nos queda hablar es de la interfaz, que ya digo que a mí me ha gustado un montón. Bien es verdad que se le echa de menos que tenga un poquito más de fluidez, la verdad que va un poquito perezosa, pero bueno, es verdad que la información que nos da me parece bastante buena y también muy visual. Por ejemplo, cuando nos da la información del tiempo, creo que bastante visual, no sé, me gusta un montón la información que da y sobre todo la forma que tiene de darla. Y además también, por ejemplo, tenemos esferas totalmente personalizables donde podemos poner la información que queramos, como por ejemplo las calorías, incluso datos del tiempo, datos de frecuencia cardíaca o incluso tenemos también información sobre el amanecer o el anochecer. Bueno, esto para mucha gente le puede parecer interesante, a mí de hecho me ha salvado el culo bastantes días, así que tenerlo también en cuenta. Y además también tenemos una configuración del botón lateral, si lo dejamos pulsado, yo por ejemplo tengo puesto que me lleve a los diferentes deportes que tenemos disponibles y bueno, a mí me ha parecido un atajo bastante útil, ya digo, yo lo he estado utilizando un montón. Y bueno, como digo, lo único negativo que tiene es que es algo lenta, me gustaría que fuera algo más fluida, pero bueno, como digo, me parece que es suficiente. Y además también me parece relevante decir los deportes que tenemos
disponibles en la interfaz, que bueno, tenemos por ejemplo correr, también tenemos elíptica, esquí e incluso deporte libre, que es uno de los que yo más he utilizado para el gimnasio, y ahí te cuenta por ejemplo las calorías, la frecuencia cardíaca, e incluso cuando vamos a correr nos puede contar la distancia y demás. Y además también cuando finalizamos el deporte directamente desde el reloj podemos ver mucha más información, por ejemplo la frecuencia cardíaca durante toda la actividad. Y digo, me parece que es muy visual y es súper interesante. Y por supuesto también tenemos una aplicación disponible tanto en iOS como en Android. Y bueno, la aplicación tampoco es que sea demasiado relevante porque se parece mucho a la aplicación de Mi Fit de Xiaomi. Y de verdad me parece un muy buen espejo donde mirarse porque esa aplicación funciona genial. Y esta de Amazfit pues le pasa exactamente lo mismo. Tenemos mucha configuración, tenemos también mucha información de los deportes, incluso historial de pasos, de sueño y tal. Así que bueno, como digo, una interfaz que me gusta un montón, la aplicación funciona genial, así que no vais a tener demasiado problema. El único problemilla que os he dicho al principio es que tarda un poquito en sincronizar y a veces se hace algo desesperante. Y lo último que nos queda hablar es del precio, que ya os digo que lo he podido encontrar alrededor de los 109 euros, me parece un precio bastante razonable y además, como digo, me parece una de las mejores opciones no solo dentro del catálogo de Amazfit, sino también del catálogo de los smartwatch en general, porque el diseño es muy bueno, la batería le dura un montón, pero eso sí, tenemos que tener en cuenta que tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que, bueno, las notificaciones son algo limitadas, el GPS no funciona del todo bien. Y además, pues bueno, dentro de otros productos de Amazfit tenemos algunas cosillas interesantes, como por ejemplo meter canciones dentro, es decir, tiene como una memoria interna y poder salir directamente a correr con nuestros auriculares Bluetooth y olvidarnos del teléfono. En este caso no lo podemos hacer, pero bueno, como digo, me parece que es un reloj muy equilibrado en cuanto a diseño, que es súper bonito. Sobre todo también la batería es que me parece súper relevante y creo que lo tengáis en cuenta. Y bueno, hasta aquí toda mi experiencia con este Amazfit GTS. Me gustaría que en los comentarios me dejarais pues cuál es vuestra opinión acerca de este reloj y sobre todo si lo tenéis, cuál es vuestra experiencia y vuestras quejas, que también me interesan bastante. Y como siempre digo, espero que os haya gustado este vídeo y por supuesto os invito a que os suscribáis si no lo estáis, porque este review no va a ser el único, vais a tener muchos más. Y así que nada, espero que, como digo, que os haya gustado el vídeo y nos vemos en uno próximo. Un saludo.